Lucía Otero es doctora en química y trabaja en química inorgánica medicinal. ¿Qué es eso? Escuchá este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Lucía Otero. Lucía es profesora titular del área química inorgánica del Departamento Estrella Campos de la Facultad de Química, es investigadora grado 4 de PDCIVA y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Su investigación se desarrolla en dos áreas principales: la química inorgánica medicinal y la enseñanza de las ciencias. La primera involucra el diseño racional y preparación de complejos metálicos para el tratamiento de enfermedades parasitarias, neurodegenerativas y COVID-19, y en relación a la enseñanza, su línea de investigación se centra en el diseño y aplicación de estrategias didáctico-pedagógicas para promover el desarrollo de competencias en estudiantes universitarios, pero también en otras ramas de la enseñanza y en formación docente. Además, es una de mis tutoras del doctorado y, como verán en breve, una crack. Hablamos de sus líneas de investigación, de su vocación como docente, de la financiación de ciencia básica y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que, sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Lu, muchas gracias por prestarte a esta experiencia reveladora. ¿Cómo estás? Primero bien, que nada. Muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme. Así que bueno, veremos a ver si sale algo lindo de esta conversación. Pero obviamente. Bueno, vamos a empezar. A mí me gusta mucho el cómo llegaste hasta acá. O sea, porque no es súper común estudiar primero química, después química inorgánica, y dentro de la química inorgánica, la que parece mentira, la bioinorgánica. Entonces, me gustaría saber un poco cómo fue que caíste en esto, si fue una cosa de, es el sueño de mi vida, yo siempre quise estudiar algo que parece falso, o si te fue llevando la vida. Contame un poco. Bueno, la verdad es que la vida me fue llevando. Yo nunca, no era de esos niños que yo cuando sea grande quiero ser químico, quiero ser científico. No estaría siendo el caso. Yo, cuando era niña, como muchas niñas, cuando sea grande quería ser maestra. Pero eso me duró más tiempo de lo que le dura a las niñas. Y yo lo que quería ser era maestra. Esa es la verdad. Yo quería ser maestra. En mi casa no fue muy aceptada la idea de ser maestra, a pesar de que mi madre, por ejemplo, es profesora de literatura. Pero yo creo que en el fondo ella siempre quiso hacer una carrera universitaria y bueno, la vida la llevó para ese lado y lo hizo bien y todo. Pero bueno, creo que hubo una presión, sobre todo de parte de mi madre, de ir para el lado de la universidad. Entonces, bueno, fue lo que la vida me fue llevando. Siempre me gustó mucho más la parte más de matemática, más de ciencias, digamos, que la parte de letras. Y bueno, así hice el preparatorio de ingeniería, porque para dibujar soy de terror, entonces me fue para ingeniería y cuando terminé sexto liceo algo había que hacer ahí, había que decidir y bueno, tuve una excelente profesora de química en sexto liceo, esa es la verdad, que me hizo agarrarle un poco de gusto a la química, que era algo que para mí estaba en un lugar cualquiera, como cualquier otra asignatura, la verdad, y por eso entré a química. Así fue la situación. Y entré a hacer ingeniería química, decidida a hacer ingeniería química. Clásico. Bueno, cuando me empecé a hacer la carrera, como todas las cosas, ¿no? Cuando uno le va bien y no tiene demasiada dificultad, es como que también le empieza a agarrar el gusto. Me empezó a gustar lo que sigue, me empezó a gustar la química y qué sé yo, pero vi que para alguien la ingeniería no era lo mío, y hice la carrera de químico farmacéutico. En el medio de todo eso, yo seguía con aquello en algún lugar de que yo lo que quería hacer era maestra. Y dije, bueno, lo capaz que lo que hay que hacer, lo que yo quiero hacer es enseñar. Y en realidad, en paralelo con eso, yo estudié inglés desde niña y cuando terminé, di el prof, me ofrecieron dar clase en el instituto donde yo había estudiado toda la vida. Y yo cuando entré a facultad, yo ya daba clases de inglés. Y me encantaba dar clases de inglés.
Me anoté para dar clases de inglés en los liceos y daba en el liceo nocturno, también me encantaba. Todo eso ocurría mientras yo daba la carrera, porque estaba aquello de que a mí lo que me gustaba era enseñar. Y un día con unos amigos de toda la vida, que se habían hecho la carrera conmigo, me dijeron, ¿por qué no entras a Inorgánica, a la cátedra? Que si a vos lo que te gusta es enseñar, no sé, que a mí la verdad en Inorgánica me había ido mal en la carrera. Si había una asignatura en la que me había ido mal, era en Inorgánica. Yo di el examen más de una vez y todo. Pero bueno, no, dale. Me empezaron a dar manija, me presenté un llamado que hubo de grado 1 y entré. Y ahí arrancó mi vida en esta facultad y en la cátedra de Química Inorgánica. Empecé trabajando, porque bueno, cuando uno entra así a una cátedra, te ponen a trabajar en lo que pinte. Claro. Nadie te pregunta lo que querés hacer. Y bueno, me puse a trabajar en la síntesis de radiofármacos, o sea, nada que ver. Trabajé en eso, le empecé a agarrar el gusto también a hacer investigación. Por supuesto que empecé a dar clases enseguida y eso me encanta, seguro que es mi vocación. Y bueno, y ahí fue llevándome la vida. Cuando me recibí, ya estaba en esta facultad que había que hacer un doctorado, que hacer un posgrado estaba bueno. Y dije yo, bueno, yo en esto de radiofármacos no es lo mío, quiero buscar otra cosa. Y lo que me pasó fue que nuestro jefe de grado 5 de aquella época, Eduardo Kremer, fue a un congreso y volvió del congreso y contó sobre una charla que había escuchado de un profesor que hacía compuestos metálicos como potenciales fármacos para la enfermedad de Chagas. Yo dije, explícame por qué. Dije, eso es lo que yo quiero hacer en mi doctorado. Entonces me conseguí un profe de acá de facultad que había trabajado toda la vida en Chagas, Hugo Cereceto. Hacía compuestos orgánicos, él es orgánico, y bueno, y le propuse a la que había sido mi directora de trabajo de investigación, que fue Dinora Gambino, hacer como las dos cosas, juntar los compuestos que eran para Chagas de Hugo Cereceto con la complejación con metales, que era lo que hacíamos nosotros, y ahí llegué a la vida inorgánica y a mi tema de doctorado. Y bueno, y así la vida me fue trayendo hasta acá, hasta el lugar que... ¿Cuántos años tenías cuando te pasó eso? Porque... Bueno, en realidad yo entré a facultad, el 1 de septiembre de este año hizo 30 años. Chan. Hizo 30 años, sí. Entré cuando yo entré a la cátedra todavía no me había recibido de QF. Y bueno, empecé el doctorado en el 99 y lo terminé en el 2004. Y ahí, en realidad, todo esto... Tampoco, yo tenía claro que lo que quería hacer era quedarme en facultad porque me encanta dar clase, le tomé mucho gusto a la química inorgánica, que no era, pero me empezó a gustar. Como todo, cuando uno estudia y empieza a saber de una cosa, después te gusta, te termina gustando. Entonces yo sabía que lo que quería era eso, pero bueno, la situación a veces no es tan fácil. Yo tuve beca para hacer el doctorado que en esas épocas la daba el PDCIVA. Bueno, cuando tenés beca, todo está bien, y después tenía un grado 1, 20 horas de la cátedra, que eran 3 pesos en aquella época, mucho peor que ahora. Sí. Entonces, yo además ya estaba casada, ya tenía un hijo y otro en camino en esas épocas, así que tampoco me podía hacer mucho la viva. De hecho, me presenté yo siempre cuento que me presenté a un concurso en el militar, para el laboratorio del militar, porque yo necesitaba un trabajo estable. Claro. Y hay que saber cuándo arrastrarse, decía una compañera nuestra. Me presenté, yo sabía que no era eso lo que quería hacer, pero me presenté. Y por suerte perdí, quedé segunda y había un cargo solo. Y bueno, y al poquito tiempo me presenté al llamado a dedicación total, que en esa época era bastante difícil, había muy poca plata. Y en el 2004, el mismo año que terminé el doctorado, me salió la dedicación total y ahí dije, listo, acá es donde tengo que estar. Pero bueno, esas fueron las circunstancias que me trajeron hasta aquí. La historia de origen de Lucía Otero, santa patrona de los estudiantes de licenciatura por lo menos, pero en general. Eso, ¿cómo te empezó a surgir? Porque... Para contexto, Lucía es mi tutora del doctorado, y además es la razón por la cual yo me recibí. No era por Lucía, yo no me recibía.
¿de dónde sacás el tiempo para, además de dar clases, hacer investigación, dirigir posgrados, salvarles la vida a los estudiantes que tienen que hacer trámites? ¿Cómo haces? Bueno, eso fue, lo que pasó con la carrera de licenciatura en química fue bueno, absolutamente azaroso que yo estuviera en ese lugar, la verdad. Nosotros acá en la facultad tenemos que, como parte de nuestra actividad, tenemos que hacer actividades de cogobierno. O sea, participamos en cuestiones que tienen que ver con la organización de la facultad, con la gestión de la facultad. Y bueno, dentro de mis actividades de cogobierno, la decana que había en ese momento me pidió para estar en la comisión de la carrera de licenciatura en química. En un momento que la carrera estaba funcionando. Pero mientras yo hacía poquito que había entrado a la comisión, hubo un cambio de plan de la licenciatura en química y bueno, tuvimos que reorganizar toda la carrera, hacer todo el plan nuevo y como consecuencia del nuevo plan hubo que cambiaron muchas cosas en la licenciatura y eso generó problemas administrativos serios para los estudiantes que quedaron ahí en esa interfaz entre el plan viejo y el plan nuevo, por ejemplo, Sole. Exactamente. Y bueno, y nada, y lo que me pasó es que yo me peleaba todos los días con la gente de Bedelía porque no podía creer que se generen problemas administrativos cuando hay un cambio, está bien, es normal, pero ya se había pasado de castaño oscuro, diría mi abuela, y lo podía hacer que los estudiantes de licenciaturas no se pudieran recibir, que fue lo que te pasó a vos. O sea, entonces yo dije, esto no puede ocurrir. Y nada, fue una lucha sin cuartel que tuve con la gente de Bedelía, pero bueno, más o menos logré que eso se quedara acomodado, pero iba a la Bedelía y me sentaba con la gente ¿Sí? a ayudarlos a ingresar los datos en la computadora de los estudiantes de la licenciatura. Es verdad que los estudiantes de licenciatura eran, por suerte ahora son más, pero eran pocos en ese momento, pero fue a pulmón. Pero bueno, ahí salió y bueno, la gente ahora está haciendo la licenciatura y se recibe bien y yo ya no estoy más en la comisión, pero dejé mi legado. Así que no, eso sí. Y a mí me encanta dar clase y todo lo que tenga que ver con la enseñanza me encanta. Y por eso también, que lo conté en la primera parte de mi alocución, es que ahora desde hace ya unos cuantos años estoy trabajando mucho en investigación en enseñanza. Y de ahí que tengo esta relación con Sole de tutora de su doctorado, que ya está haciendo el doctorado en química, pero con opción a educación. Así que, bueno, nada, ahí estamos, porque esa es otra pata, digamos, de mi vida académica, que es un poco más reciente, pero que ahora tiene un lugar muy, muy importante, digamos, en mi trabajo. Es que, yo cuando dije, bueno, voy a hacer el doctorado, y necesitaba tutores, y necesitaba que fueran de determinado grado, y ahí dije, yo necesito armar el Dream Team, y el Dream Team tiene a Lucía, que su rol es apoyo moral y psicológico. Porque está buenísimo todo lo que hacen en investigación, pero ya el doctorado es una cosa más independiente, entonces es más de la persona a la que yo le quiero ir a llorar. Esto es un tip para estudiantes de doctorado. Vos tenés que tener a alguien, no para los mejores días, para los peores días. Y yo decía, yo voy a tener malos días y en esos malos días quiero ir a llorarle a Lu. Está bien, me gusta ocupar ese lugar. Lo ocupo no solo en tu posgrado, sino en otras circunstancias también de este trabajo. Y es un poco verdad, ¿no? Cuando en el doctorado los estudiantes ya son relativamente independientes, y uno está ahí como para contener, para guiar en algunas cosas, pero sobre todo para apuntalar cuando caen, y caen y se levantan y es así, y hacer un doctorado es así, y bueno, pero está bueno poder ocupar ese lugar. A mí me gusta también. Sí, para mí es fundamental. Los otros tutores me pueden faltar, tengo Google. Pero una luz. Ojalá todo el mundo tuviera una luz en sus vidas. Y hablando de eso, me gustaría que me cuentes un poco sobre las líneas de investigación en las que trabajas. No sé si querés empezar por la educación o empezar por la bioinorgánica, la que te haga más feliz.
Ambas te hacen feliz. Las dos me hacen feliz, exactamente eso era lo que iba a decir. Las dos me hacen feliz, son cosas totalmente distintas, pero que las dos me hacen feliz. De mi actividad de investigación, lo que más me gusta es mis estudiantes de posgrado. Eso es lo que más me gusta. Y yo, ¿cómo empezó esta conversación? Yo quería ser maestra. Y yo sigo siendo maestra y eso sigue siendo lo que más me gusta. Entonces, me parece que la dirección de los trabajos de investigación y ese contacto más mano a mano que uno tiene con los estudiantes de posgrado no tiene precio. Para mí eso es maravilloso. Es lo que más me gusta de todo lo que hago en las dos líneas de investigación principales que tengo, que son una relacionada con la química bien orgánica y otra con la educación, como les decía. Lo que hago en bien orgánica es, en forma resumida, es seleccionar compuestos orgánicos, drogas, fármacos, que tengan alguna actividad farmacológica. En lo que más he trabajado es en antiparasitarios y en particular en la enfermedad de Chagas, pero ya desde hace unos años estoy trabajando con la pandemia que nos ocurrió, estoy trabajando también con compuestos que sirven como potenciales fármacos para COVID, y desde hace menos todavía empezamos a trabajar en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿cómo es el diseño de mi investigación? Nosotros seleccionamos compuestos que ya se sepa que tengan alguna actividad o que uno puede suponer que pueden tener alguna actividad en esas enfermedades, que pueden servir para algo en esas enfermedades, y lo que hacemos desde el lado de la vía inorgánica es complejear esos compuestos con metales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo ponemos a reaccionar con algún metal de la tabla periódica y formamos una especie nueva que contiene el compuesto orgánico y el metal también, ¿tá? Eso es lo que nosotros llamamos un complejo, ¿tá? ¿Para qué hacemos eso? Porque dependiendo de cómo seleccionamos el metal y cuál es el compuesto que podamos tener, vamos a poder tener una especie química que es nueva, que es distinta a la original y que puede tener una actividad mejor. Y, por ejemplo, también puede tener características físico-químicas mejor para ser una mejor droga. Por ejemplo, no sé, mejor solubilidad, que atraviese mejor las membranas, que interaccionen con biomoléculas, etc. Todas esas cosas se modifican cuando uno le pega el metal. Entonces, eso es nuestro objetivo, ver cuál es el efecto de la complejación en la actividad biológica de esos compuestos. Y después que nosotros obtenemos los compuestos, los caracterizamos, hay que saber exactamente qué es lo que uno tiene, la pureza, la estabilidad, un montón de parámetros. Lo que hacemos es, como primera cosa, es estudiar su actividad in vitro. Por ejemplo, para los parásitos, tomamos los parásitos en una placa de cultivo y vemos a ver si el compuesto que teníamos los mata o no los mata. Y lo comparamos siempre con el compuesto que no tenía el metal. ¿Tá? Hacemos eso para los parásitos. Para la línea esta relativamente más reciente que tenemos de COVID, vemos si los compuestos inhiben unas enzimas, proteasas de COVID, que son las que utiliza el virus para meterse dentro de las células. Esas enzimas. Entonces, si nuestro compuesto inhibe esa enzima, el virus no puede entrar a la célula y no puede ejercer su acción tóxica, digamos. Y con la enfermedad de Alzheimer, que estamos trabajando hace poco, lo que hacemos es ponernos con un modelo que está buenísimo, que son unos gusanos, ¿sí? que tienen acá en farmacología. Me había quedado pensando en los parásitos y dije, no lo tratan de usar. No, lo usan como los gusanos son modelo. Como modelo, claro. Porque ya no es tan fácil, porque ¿qué hacemos con el Alzheimer? No tenemos un bichito, una placa de cultivo para poner. Claro. Entonces lo que estamos trabajando, recién estamos empezando con eso, es con unos gusanos que son gusanos mutantes. Le digo yo, la farmacóloga que trabaja con nosotros, cada vez que digo gusanos mutantes me pone unas caras, pero para mí son mutantes porque en realidad tienen una mutación. Son gusanos mutantes. Exactamente, tienen una mutación esos gusanos que hacen que en su metabolismo le ocurran cosas parecidas a las que ocurren en la enfermedad de Alzheimer. Entonces nosotros ponemos los compuestos con ese gusano y vemos si se pueden inhibir esos procesos patológicos que se sabe que están relacionados con la enfermedad de Alzheimer, entre otras cosas. Pero esa está re buena. Qué salado. ¿Y cómo ha sido tu experiencia trabajando con una enfermedad medio huérfana como es el Chagas, que, seamos realistas, medio que a nadie le importa? Es verdad. Aunque afecta a mucha gente, medio que a nadie le importa. Y ahora pasar a enfermedades más cool, como el COVID, que a todo el mundo le importa. Sí. Bueno, trabajar en Chagas,
a mí siempre me despertó eso de decir, bueno, nosotros trabajamos igual, una cosa que no dije, pero que es importante, nosotros trabajamos para la obtención de un fármaco nuevo, de un compuesto que después se venda en la farmacia, son un montón de pasos, y muchísimos años y muchísimas etapas, ¿tá? De todas esas etapas, ¿sí? Que es una pirámide, porque se parte de muchos compuestos inicialmente y después uno llega a la farmacia, de todas esas etapas estamos en el fondo, en el piso de esas etapas, ¿sí? En la parte más baja. Nosotros trabajamos fundamentalmente en ciencia básica, pero yo siempre soy una defensora acérrima de la ciencia básica, de que esas etapas, de cosas de un montón de cosas que hacemos y que seguramente no van a servir y nunca van a llegar a la farmacia, son la base para que alguno sí llegue, ¿sí? Entonces siempre trabajar en esas enfermedades que llaman enfermedades huérfanas, como la enfermedad de Chagas, siempre me dio eso, bueno. Si nadie pone plata, porque esa es la verdad, las farmacéuticas no ponen plata, esto no va a llegar nunca y hay muchísima gente que se muere. La enfermedad de Chagas es una enfermedad crónica que no tiene cura. Y en Uruguay, por suerte, está libre de la vinchuca y no hay transmisión endémica, digamos, a través del insecto que lo transmite en Uruguay. Pero en Argentina, Chile, Brasil, más al norte, en toda la zona del Ecuador, cientos y cientos y cientos de miles de personas se mueren de Chagas, y los fármacos que se utilizan para Chagas tienen más de 50 años. Nunca se ha encontrado nada en 50 años porque nadie puso plata, la verdad, para que eso ocurriera. Entonces, como que desde la academia está aquello de decir, bueno, nosotros desde la academia intentémoslo y vayamos para ese lado, ¿tá? Y bueno, con el advenimiento del COVID, como que surgieron como cosas nuevas, y claro, todo se puso como muy atractivo, porque digo, bueno, algo hay que hacer para el COVID claro. No se va a ir, la gente sigue teniendo, por más que ahora las vacunas hacen que la gente no se muera tanto, la gente sigue teniendo consecuencias serias en muchos casos después de haber tenido COVID, y bueno, tener fármacos que puedan de alguna manera impedir que esas consecuencias sean tan serias estaría bueno. Y bueno, muchos investigadores nos fuimos para ahí, para decir, bueno, probemos el COVID, y bueno, y también esas cosas que se dan como de circunstancias. Hubo un proyecto internacional acá en Uruguay que financió una búsqueda generalizada de compuestos potencialmente contra COVID, o sea, no sintetizar compuestos para COVID, sino los compuestos que ya habían sido sintetizados para otras enfermedades o como potenciales fármacos para otras enfermedades, que pudieran servir también para COVID. O sea, se hizo un screening gigantesco de más de, no sé, cerca de 500 compuestos acá con un proyecto del Instituto Pasteur, y nosotros tuvimos muchísima suerte, porque de esos compuestos se sacaron 12 compuestos líder. Dentro de esos compuestos había 3 que eran de nuestro grupo de investigación. ¡Chan! Pero eso, nada, es casi ganarse el 5 de oro, o sea. Y bueno, y eso generó que a partir de esos compuestos líderes, ahora nosotros estamos poniendo en nuestra cabeza y nuestro pensamiento y nuestro diseño racional cómo modificar esos compuestos para lograr actividades aún mejores. Entonces, bueno, hemos tenido proyectos de investigación que van hacia ahí. De eso que fue una casualidad, que tuvimos suerte, ahora estamos trabajando en racionalmente mejorar esos compuestos. Y lo de la enfermedad de Alzheimer surgió por los estudiantes de doctorado, que son lo mejor que a uno le puede pasar en la vida. Una chica como Sole, que es como mi fan, otra fan que tengo. Una de muchas. Vino y me dijo, Lu, me encantaría hacer el doctorado contigo. Ella hizo el practicantado de químico farmacéutico conmigo también. Yo quiero hacer el posgrado contigo, pero la verdad que a mí esto de Chagas, ella ya había trabajado en Chagas conmigo, no es lo que más me gusta. ¿No podremos pensar de hacer otra cosa? Y yo como me agarro de cualquier cable pelado, le dije, bueno, pensemos en otra cosa. Y ahí nos pusimos a estudiar las dos y darle vueltas, y encontré un montón de cosas de compuestos metálicos que se estaban ensayando para Alzheimer, distintas vías, cosas que se podían hacer, porque a veces uno dice, qué lindo es investigar en este tema, pero a veces no tenés a mano ni los contactos, ni la gente. Pues la gracia de lo nuestro es que nosotros acá en la Facultad de Química sabemos y hacemos muy bien síntesis y caracterización de los compuestos, pero después necesitamos ver si eso sirve o no. Claro. Entonces para eso necesitamos
trabajar con otra gente, que eso está muy bueno, porque es como lo que te decía de los gusanos mutantes, que me dicen, me pone unas caras, trabajamos con otra gente que es de otra área y eso enriquece muchísimo el trabajo. Y bueno, estuvimos estudiando a ver qué se podía hacer, qué cosas había acá o en el exterior o en la región. Y bueno, encontramos un montón de gente que hacía cosas que nos podía servir, lo contactamos y nada, arrancamos ahí en ese tema. Y bueno, ahora Mercedes se va un mes a Chile a fin de año a hacer un montón de estudios con sus compuestos que tiene nuevos para Alzheimer. Así que bueno, veamos cómo... Eso es lo más nuevito de todo. Veamos cómo nos va. Ahí va. Y esto me hace pensar mucho en cuando estaban saliendo las vacunas contra el COVID, que todo el mundo desconfiaba y decían, no, ¿por qué las hicieron tan rápido? Qué cuestionable. Y en realidad es porque se hicieron los mismos pasos que se hacen siempre, no se salteó ningún paso, solo que había más plata. Exactamente. Exactamente. Se pudo hacer más, o sea, incluso hay fases que no tienen por qué ir una después de la otra. Por ejemplo, hacer la planta para producir no depende de que vos ya tengas definido qué es lo que, o sea, cuál molécula particular vas a producir, porque después vas a producir una vacuna. Entonces eso, vos en tu experiencia habiendo trabajado de nuevo con Chagas y después con COVID, ¿cómo lo viviste desde la ciencia básica? Además que es como, ¿para qué estudian eso? Bueno, lo viví en el caso de COVID tal cual vos lo estás relatando. En ese momento había plata para investigar eso. Y uno a veces tiene que, como que, a ver, es verdad, como a mí me gusta la ciencia básica, si yo hago compuestos para Chagas o para COVID o para Alzheimer, yo estoy feliz igual, porque yo, ¿entendés? Creo que aporto desde mi lugar de científica básica, de generación de nuevos compuestos, para lo que sea. Entonces, pero que en ese momento, ¿para qué había plata? Había plata para COVID. Digo, y este proyecto internacional que tuvimos, en el que participamos con el Instituto Pasteur, fue un montón de dinero lo que se puso para encontrar esos compuestos. Y bueno, y después eso, una cosa lleva a la otra y te va bien y arrancás por ahí, entonces presentas un proyecto y te lo financian. Claro. Está. Yo ahora tengo un proyecto financiado por la Comisión Central de Enseñanza que es para hacer compuestos de COVID. Porque no fue bien, porque tuvimos ese antecedente, que no lo hubiéramos tenido si no hubiera sido que se invirtió un montón de dinero. Entonces vino un montón de dinero a Uruguay y un montón de científicos acá uruguayos dijimos, bueno, hay plata, vamos para ahí, a ver, probemos. Claro. Muchos no les fue tan bien, a nosotros nos fue bárbaro y eso fue desencadenando que ahora esa línea es una línea que tenemos establecida, o sea, tenemos una línea de COVID. Y eso fue así. En Chagas no pasa lo mismo. En Chagas hay como que siempre hay que pelearla como de cero. Hay que, incluso para la financiación de los proyectos, o sea, un proyecto de Chagas, pues hay que darle mucha fuerza de ciencia básica. Yeah. Porque a nadie le importa mucho que vos obtengas un compuesto para curar el Chagas. Yo tampoco creo que voy a curar el COVID. Entendámonos, porque yo hago ciencia básica. Pero es verdad que los organismos financiadores, en muchos casos, se financian con, digo, ¿esto va a servir para algo? Claro. Entonces, para Chagas es más complicado eso, porque sigue siendo una enfermedad. Pero es una enfermedad que no está presente en Uruguay, hay pocos casos, hay solo transmisión congénita ahora en Uruguay. Entonces, tampoco es que es una enfermedad de interés local, pero sí de interés regional. Entonces, uno tiene que ponerle mucha fuerza, digamos, a eso, al interés regional y a la importancia de hacer ciencia básica en esas cosas para que algún día podamos tener un fármaco que pueda curar la enfermedad de Chagas y la gente deje de morirse como mosca. Y como los que se mueren son pobres, a nadie le importa. Sí. Pero a mí sí. Entonces hay como que pelearla yo tengo como muy puesta la camiseta en eso de las enfermedades olvidadas que se llaman, porque es verdad que son. Igual, debo reconocer que en los últimos, capaz que 10 años, la enfermedad de Chagas se expandió en todo el mundo, porque hay mucha inmigración. Entonces, gente con Chagas de países sudamericanos se ha ido donación de órganos, transfusiones, todo eso ha generado... ¿No hacen screening de Chagas? Y es que en Europa es que no existía.
Es que no existía la enfermedad de Chagas en ningún país que no fuera. Claro. Es una enfermedad de Sudamérica. Sí, Es una enfermedad sí. latinoamericana. Entonces la gente se iba, donaba sangre, todo lo Europa. Ahora hay Chagas, y muchos casos en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Australia. Entonces esto de alguna manera ha abierto los ojitos de alguna gente, decir, capaz que... Y como que si uno se fija en la literatura científica, en los últimos años hay mucha más gente de esos países desarrollados trabajando en enfermedades parasitarias que antes éramos solo los sudaca los que iban a un país. Y de chusmerío nomás es esto. Los que escriben desde Estados Unidos y Europa ponen tipo, en años recientes el Chagas se ha Claro. vuelto un problema. Sí. ¿Qué hijo? Pero yo también lo pongo. Porque yo en mi introducción, cuando antes poníamos pobres los sudamericanos que nos estamos muriendo de Chagas, y ahora pongo, ojo, que ustedes también se están muriendo, denme plata, publíquenme el artículo. Y bueno, es así. Conoce tu audiencia. Exactamente. Una de las cosas que uno aprende en la actividad científica, además de ser un científico, es eso, a vender su trabajo. Porque los científicos no somos no somos algo que la sociedad... No, y algo que la sociedad considere... Ahora con esto de COVID nos hemos vuelto top. Pero antes, ser científico... Sí. Era que no tenías otra cosa para hacer. Bueno, entonces, de las cosas que aprendemos es a vender nuestros trabajos, ¿no? Y además que nosotros necesitamos sí o sí de agencias, de personas, de instituciones que nos financien el trabajo. Porque solo con lo que la universidad nos paga nuestros sueldos, pero solo con eso nosotros no podemos hacer ciencia de calidad. Entonces dependemos fuertemente de que venga dinero del gobierno, de agencias financiadoras, de la ANI, incluso de la propia universidad, pero todo eso son fondos concursables. Claro. Entonces todos concursamos por esos mismos fondos y todos los necesitamos para hacer nuestra investigación y para hacer nuestro trabajo. Entonces, de las cosas que aprendemos a hacer es a vender nuestro trabajo para obtener financiación. Es un poco cruel. ¿Un poco? Es bastante cruel. Pero bueno, es la realidad en la que vivimos y es la realidad de un país pobre. En todas partes del mundo, los fondos de la investigación son fondos concursables. En todo, nadie le regalan nada. Lo que pasa, que no es lo mismo cuando hay mucha plata, porque ahí hay mucho, se reparte, digamos, entre mucha más gente. Acá pasa mucho que investigaciones de calidad, muchas veces en los llamados a proyectos quedan sin financiación. Y te ponen en una lista de proyectos excelentes, pero sin financiación, porque no alcanzó la plata para financiarte. Pero bueno, nada, pero es lo que hay. Sí, es la realidad, es bien algo que es una inversión que hay que hacer por las dudas, porque vos no sabes cuál va a ser la próxima pandemia que nos vamos a enfrentar. No sí, sino cuál. ¿En qué contexto? Entonces esas cosas es como... Siempre me acuerdo de un video de YouTube que se llama ¿Por qué los animales no tienen ruedas? Y que es una pregunta interesante y habla un poco de eso, de que los animales no tienen ruedas porque no tienen rutas. A lo sumo tienen un camino, pero no tienen una ruta porque no te hacen una ruta. Los humanos hacen rutas porque usan plata del colectivo para el bien del colectivo, pero a veces nos olvidamos un poquito de eso. Sí. Y la ciencia es bien el caso paradigmático de por qué los animales no tienen ruedas. Tal cual. La inversión es a futuro, a jugártela, pero es muy necesaria. Sí, y la invención en ciencia básica es la que más cuesta, porque si vos decís yo voy a hacer, no sé, un antihelmíntico, tengo un antihelmíntico acá y dame plata para producirlo porque yo te voy a salvar todas las vacas, ¿entendés? Que es de aplicación en el corto plazo, es mucho más fácil eso de conseguir financiación, pero conseguir financiación para la ciencia básica es complicado, y es complicado para los gobiernos decidir vamos a invertir en ciencia básica y no en eso de que doña María entiende rapidito que mañana la vaca va a estar mejor y el país va a estar más rico.
Sí. Entonces, que yo hago compuesto para Chagas o para Alzheimer. Que esto, ¿cuándo llega a la farmacia? Porque digo... Claro. Si llega dentro de más de 5 años... Mi mamá ahora no, pero en su momento, mi mamá que es profesora de literatura, me decía, y bien, esto que vos haces, ¿para qué sirve? Claro. Decís que no se les pasa. Y doña María piensa eso, ¿no? Esta plata que le estamos dando a estos. Claro. El COVID hizo una diferencia significativa en eso. Creo que ahí subimos de categoría en la sociedad los científicos mucho. Sí, pero también después te pasa ¿por qué están investigando esto y no están investigando el COVID? No, fue COVID, por eso es COVID, hay que tenerlo acá, en la manga. Claro. Abajo de la manga. Y bueno, pasamos de investigación en ciencia básica, que a nadie le importa y no lo financian, a una cosa que está súper recontrafinanciada y a todo el mundo le reimporta, jaja, es sarcasmo, que es la educación. Bueno, entonces, la educación a mí es una cosa que sí de verdad me preocupa de verdad. Y en la educación siento que las cosas que hacemos tienen un efecto en el corto plazo. Que eso está bueno, porque uno después de muchos años aprende a valorar lo que yo te decía de la ciencia básica y que bueno, esto sirve, yo estoy convencida de que lo que hacemos sirve y que generan conocimiento y que estos conocimientos se usan para cosas que van a tener una utilidad. Uno lo aprende con los años y a mí me pasa mucho con los estudiantes que es difícil, digamos, de llegar a ese punto de decir esto que yo estoy haciendo sirve a pesar de que mañana no voy a curar yo el Chagas o que yo no voy a tener el compuesto que va a curar el Alzheimer. Yo estoy plantando la semilla, alguien más la va a regar. Exactamente, es eso. Pero eso... O antes, yo estoy encontrando la semilla. Casi, claro. Para ver que alguien lo ponga en la tierra. Es difícil llegar a ese estado. Y con lo que hacemos, me parece, en enseñanza es como que los efectos es como que se ven mucho más en el corto plazo, digamos. Lo vemos, lo logramos ver. Sobre todo porque el tipo de investigación que hacemos nosotros en enseñanza es lo que se llama la investigación-acción. Nosotros investigamos, pero hacemos cosas. No solo, digamos, describimos una situación, que es muy importante a veces y muy útil hacer eso, sino el tipo de investigación que hacemos nosotros es, bueno, nosotros nos parece por tales razones que esto estaría bueno hacerlo, intervenir de tal manera en la enseñanza y medimos, por supuesto, antes y después, porque eso no lo podemos sacar de la cabeza, lo cuantitativo, y vemos que efectivamente hay un efecto, medimos un efecto, a veces cuantitativo y a veces de vivirlo en las clases. Okay. Porque nosotros hemos ido en el lado de la investigación en educación por dos lados, digamos. Del lado de la investigación en enseñanza universitaria, en nuestras propias prácticas acá dentro de Facultad de Química. Y después también estamos trabajando desde hace mucho tiempo con otros niveles de enseñanza, en particular con secundaria y con formación docente. Entonces también con distintas intervenciones y proyectos de investigación en esas áreas. Y bueno, y lo que hemos empezado a hacer acá en inorgánica y en química general, en los cursos que dicta el área nuestra, tenemos un equipo de investigación con Julia Torres y Nicolás Vega, son como los que más damos por ahí, pero hay otra gente que también ha trabajado con nosotros. Es diseñar, hacer cambios en los cursos que nos parece que van a mejorar lo que el estudiante se lleva, digamos, de nuestros cursos. Entonces hemos hecho distintas intervenciones en los cursos, de pasar a tener, sobre todo los cursos de laboratorio, ¿no? En los que más nos hemos enfocado, de pasar a tener cursos de laboratorio donde los estudiantes venían con un protocolo absolutamente cerrado, tenían una técnica, hacían una práctica, repetían eso tal cual, y se iban para su casa y, según mi opinión, no aprendían nada, a tener ahora protocolos en los que son progresivamente cada vez más abiertos, en el sentido de que
en la primera clase le decimos todo tal cual. Venga, siga como una receta de cocina. Pero además con las cosas en un canasto, contadas, o sea, vas a usar un frasco, un matraz, un embudo y listo. Nada. Bueno, en la segunda clase ya no tienen canasto y ya hay un material de vidrio en un armario. Manejate cuál será el que tenés que usar, cuál será el que tenés que elegir. Y bueno, y en la siguiente práctica tienen que filtrar y no les decimos cómo. Y si tienen que filtrar a vacío, tienen que filtrar por gravedad. En la otra tienen que lavar y no les decimos con qué disolvente, lavar. Y bueno, todo eso va generando una progresión, digamos, en ellos que apunta fundamentalmente a la autonomía, ¿no? A la autonomía del trabajo en el laboratorio basado en tener que tomar decisiones. Nosotros los obligamos de alguna manera en forma progresiva, porque fíjate que en química general son de primer año, que también lo hacemos, en menor medida, y en inorgánica son de segundo, tampoco es que están terminando la carrera, ¿no? Y de alguna manera los obligamos a tener que tomar esas decisiones y a volverse autónomos. Y eso, desde mi punto de vista, hace un cambio significativo en lo que... en cómo ellos adquieren las habilidades de laboratorio, que no solo son aprender a filtrar, y que eso también lo adquieren, sino a pensar el laboratorio, digamos. Es decir, yo, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Y porque mañana, como yo les digo a ellos no van a ser profesionales de la química, no van a ser repetidores de técnicas. Ellos van a ser los que diseñan la técnica. Claro. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que pensar los procedimientos para decir, ¿esto por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque mañana eso les va a permitir diseñar sus propios procedimientos, ¿no? Y está bueno, la verdad que nos ha dado unos resultados muy buenos, medidos cuantitativamente, pero además en la conversación con los estudiantes, o sea, ha sido un antes y un después. Incluso nosotros terminamos el laboratorio de inorgánica con 2 prácticas que no tienen técnica. Una es que nosotros le damos como una especie de marco teórico y después en función de ese marco teórico le damos una consigna y ellos diseñan sus propios experimentos. Y después nosotros lo que en mi época llamaban trabajos especiales, que es simplemente plantearles un problema y ellos tienen que resolverlos desde todo punto de vista, con la guía nuestra, ¿no? Claro. Muy, muy cerquita de ellos porque son estudiantes de segundo año. Pero las cosas que logran son maravillosas. Y el gurí que vos veías en la clase, cuando le dabas la técnica así aburrido, haciendo así, cuando vos lo dejás que él piense, que haga, que diseñe, que es maravilloso, lo que lográs es maravilloso. Así que bueno, hemos ido para ese lado, cambiando varias cosas de los cursos de química general. Y bueno, y en la otra parte... Hemos trabajado sobre todo en 2 proyectos grandes financiados por la ANI. Hemos tenido financiación para esos otros proyectos. Y eso también tiene que ver con áreas de oportunidad. Porque, por suerte, en este país se está intentando que en los docentes, digamos, que no tienen una formación universitaria ahora, se empiecen a involucrar en cuestiones que tienen que ver con investigación en enseñanza. Porque eso te abre la cabeza, o sea, hacer investigación en cualquier área te abre la cabeza y los docentes, para mejorar sus prácticas docentes, está estudiado que tienen que hacer investigación, tienen que reflexionar sobre sus propias prácticas, no solo pararse delante de la clase y decir bla, 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 y saber un montón de la asignatura, no alcanza. Entonces también en este país se está invirtiendo un poco en tratar de fomentar la investigación relacionada con los docentes con los maestros, con los docentes de secundaria, con formación docente. Entonces hemos tenido unos proyectos financiados también. Hay uno que tenemos con formación docente que ya terminó, en el que se hizo, hicimos con investigadoras del CERT de Florida, una intervención en todos los cursos de didáctica que ellos tienen, que son durante 3 años, una aproximación a la investigación. Ellos tenían que pensar un proyecto de investigación en enseñanza, lo elegían ellos, entonces planteaban cuál podría ser su objetivo, la pregunta de investigación, cuál sería la metodología. No necesariamente llegaban al final del proyecto, claro, para decir tengo los resultados, pero todo ese proceso los ayudaba a adquirir competencias investigativas, y estuvo muy bueno.
las cosas que vimos, ¿no? Y además que es un ambiente bien distinto al de la facultad, Sí. ¿no? Entonces fue súper enriquecedor trabajar con la gente, con los docentes del SAR, ni hablar, pero lo que los estudiantes hacían, eso tenían que presentar como en seminarios, era parte de lo que tenían que hacer dentro de sus cursos de didáctica. Entonces nos invitaban a nosotros como parte del proyecto, hacían cosas, la verdad, espectaculares, proyectos que planteaban, o sea, que pensaban ellos que para hacer y para investigar, la verdad que estuvo re bueno, y eso lo medimos, y ahora justo estamos publicando un artículo cuantitativo de cómo esa intervención de alguna manera mejoró sus competencias investigativas. Estuvo muy bueno. Y después sí, también tuvimos otro proyecto con secundaria, que también tenía que ver con esto de generación de competencias científicas, y de competencias generales en los gurises de bachillerato de ciencias. Trabajamos con profesores, se crearon comunidades de profesores, donde nosotros les planteamos la posibilidad de cambiar sus prácticas a aprendizajes más centrados en el estudiante, aprendizajes basados en problemas que fueran de interés de los estudiantes. La verdad que tuvimos un montón de profesores que trabajamos como con más de 200 estudiantes y más de 30 profesores en 2 años del proyecto. La verdad que estuvo de todo el país además, cosa que fue muy bueno. Como nos trabajábamos en subgrupos, ¿no? Cada uno porque era mucha gente y mucha información, cada uno de los investigadores del proyecto tenía un subgrupo de profesores que relacionados temáticamente, pues teníamos profesores de física, química, biología y matemática. Entonces tratábamos de ver más o menos temáticamente, entonces formábamos, lo llamábamos nosotros las comunidades de aprendizaje, digamos. Entonces nos reuníamos cada 15 días, uno de los investigadores del equipo, con ellos, y cómo ellos se ayudaban entre ellos, digamos, para llevar adelante los proyectos. Esto estaba financiado por un Fondo Sectorial de Educación de la ANI que estaba enfocado en la inclusión digital. Entonces los proyectos que se desarrollaban tenían que tener algo de tecnologías de la información y la comunicación. Era como parte de la consigna. Y las cosas maravillosas que vi, Sole, no puedo creer. Y que hacían los gurises. Sí. O sea, impresionante, o sea, manos robótica, una huerta electrónica, ¿entendés? Ellos mismos, cuando había que regarla, cuando no se regaba, le sacaban un toldito, ¿entendés? Para cuando tenía que darle sol, cuando no, ¿entendés? Todo lo diseñaron ellos y lo hacían ellos con unas cosas que a mí me superan absolutamente, pero que fueron maravillosos, la verdad que maravillosos. Hicimos una presentación final en el LATU, al final del proyecto, y los gurises de todo el país, por suerte, la ANI está poniendo mucha plata en esto de investigación en educación, y sobre todo enfocado a otras áreas, no tanto en la universidad. Y vinieron, los gurises pudieron venir, tuvimos más de 100 gurises de todo el país que vinieron, le pudimos pagar para que vinieran todos, ómnibus, camionetas, lo que fueron, con sus profesores, y presentaron, trajeron sus prototipos de las cosas que habían hecho y algunos otros póster, y presentaron en forma oral a todos los que estábamos ahí. Fue espectacular, la verdad, esas cosas que decís, ya está, esto, ya llegué, como decís, llegué, mamá, como me dijiste hoy. La verdad que está muy bueno. Esas cosas de investigación en educación traen como muchas más, no sé si son más, trae muchas satisfacciones como en el corto plazo, y sobre todo en eso del contacto directo con la gente que ves, porque a veces el trabajo en el laboratorio, a pesar de que nosotros trabajamos aquí en grupo y el trabajo interdisciplinario, es como muy, no sé, solo capaz. Sí. No solitario de una persona, pero como encapsulado en una cosa. Esto es como que uno nota que no tiene un efecto las cosas que hacemos ojalá tuviera más efecto, ¿no? Porque para mí 200 estudiantes y 30 docentes fue un montón, porque el trabajo, pero en la educación del Uruguay eso no es nada, ¿no? No, bueno, hay miles. Claro, entonces ojalá se pudiera hacer más cosas, pero la verdad que está muy bueno, está muy bueno. Bien. Fracasá de nuevo, fracasá mejor.
Samuel Beckett. Y ahora yo te escucho y seguiría para siempre, porque como lo establecimos, soy tu fan. Pero ha llegado el momento de pasar a la única y mejor sección de este podcast, que es esta exploración del éxito y el fracaso, que yo empecé en 2018, cuando no me podía recibir. Entonces, me gusta como explorar eso, porque está esa idea de, si fracasas, sos una fracasada. Y en realidad en ciencia y en todo en la vida, tu éxito es una combinación de fracasos que fracasaste para el lado que era. Exacto. Ni hablar. Entonces me gustaría si nos puedes contar alguna historia de algún fracaso que en su momento lo viviste como un fracaso y no estuvo bueno, pero después o no fue tan grave, no se murió nadie, o incluso pudo haber sido una experiencia de aprendizaje. Bueno, desde hace rato estoy tratando de pensar algo, pero ahora estaba pensando cuando estaba hablando de una cosa que para mí fue un fracaso. Lo sentí en ese momento como un fracaso muy fuerte. Fue haber perdido el examen de química inorgánica. Yo siempre fui traguita, ¿entendámonos? La traguita. Ahora se dice nerd, en nuestra época se decía traga. Claro, pero yo no era nerd. Era de las que siempre le iba bien. No era, porque hay gente que es traga posta. Pero mi hermana era de traga corazón. posta. Traga, esa gente que se rompía, se mataba estudiando y así que yo hacía lo necesario, pero me iba siempre bien. La verdad, debo decir. Hacía mi cerebro para que me fuera bien. Cuando yo perdí el examen de inorgánica, por primera vez fue el primer examen que perdí en la facultad. Eso ya, viste que fue un... Sí. Y después de eso, lo perdí 3 veces más. Yo di 4 veces el examen de inorgánica, que es un montón. Es un montón. Es un montón. Y yo creí que nunca lo iba a salvar. O sea, era horrible para mí. Además, yo tenía mi amiga, que sigue siendo mi amiga el día de hoy, Julia, que habíamos hecho toda la carrera juntas y que estaba en inorgánica, había entrado a la cátedra, ella había dado el examen de primera, le había salvado. Ajá. Y la llamaron para que entrara a la cátedra, y ella estaba ahí y yo no podía salvar el examen de esa materia. Para mí eso fue muy duro en su momento. Y como les contaba hoy, Julia y Marcelo me empezaron a dar manija de que vuelve a presentar a la cátedra, y mírenme hoy, al día de hoy, yo soy grado 5 de esa cátedra. Y aquello que para mí había sido horrible, un fracaso del que nunca me iba a poder levantar, miren lo que terminó. Y acá estoy. O sea, es paradigmático. Tremendo. Puede ser que haya habido algo de, no me van a ganar y voy a hacer el grado 5 de inorgánica. ¿Sabes que no? Fue decir... Y cuando me dijeron que me presentara, yo no me quería presentar, pero ¿cómo me voy a presentar a una... Ya había salvado el examen ahí, ¿no? ¿Cómo me voy a presentar a una cátedra que yo perdí el examen 4 veces? Me van a mirar eso y van a decir, ¿qué se cree? La prueba de que el examen no indica nada. Bueno, sí indica cosas, pero no quiere decir nada perder un examen. No quiere decir nada. No, pero perdés por diferentes circunstancias y bueno, nada, ya que estoy. Aquí estoy y me encanta la química inorgánica y he estudiado en todos estos 30 años, imagínate, un montón y nada. Y aquello se te transformó en una anécdota graciosa. En su momento no fue duro para mí. Necesitamos poner tu foto. Ahora más fan todavía, porque yo no sé si sabía esto. No lo cuento mucho, porque en algún lugar es un poco vergonzoso todavía. Pero es re importante, porque a mí me pasó, yo me sentía tremenda impostora, porque yo estuve en la cátedra de inorgánica 4 años haciendo investigación, después de haber perdido 3 veces el examen, y decía, al día de hoy no sé cómo la salvé, te digo. Digo, se ven haber apiadado de mí, dijeron, bueno. Sí. Pero bueno, son cosas que, son circunstancias, son momentos, no sé por qué yo perdía. Me pasó porque me pasó con otra materia. Se ve que yo tenía un trancazo en aquella época, después después de un fracaso me costaba recuperarme. Entonces, cuando perdí un examen y me pasó en todo el examen de facultad, lo perdí más de una vez. Claro. Se ve que
Quedabas ahí. Me quedaba ahí, sí. Pero con orgánica ya no había chance. ¿Entendés? Y me daba hasta vergüenza porque yo venía a dar el examen y yo ya sabía que me había ido mal, ¿entendés? Y después revisaba las respuestas que tendría que haber puesto y no había puesto, y yo digo, y esto lo van a leer, ¿entendés? Porque estaba Julia ahí, ¿entendés? Yo decía, lo va a leer. Claro, Julia era recién entrada, sabía tanto como yo en orgánica, capaz, o sea, había salido el examen, pero ella no corregía examen ni mucho. Incluso alguna vez me decía, no, para mí está bien eso que pusiste, y no estaba, y seguramente no estaba, después yo perdí el examen, pero fue duro. Pero sí, bueno. yo creo que eso igual es uno de los componentes que te da un poco de empatía con los estudiantes, porque sabes lo que es estar sí. ahí, estuviste del otro lado del mostrador, porque hay muchos docentes que les fue súper bien, nunca perdieron un examen, entraron a la cátedra, entonces no saben lo que es. No. Yo soy súper empática con la gente que yo veo que hace un esfuerzo y es más fuerte que vos. Que a veces igual pierde, ¿entendés? Sí. Yo soy de los que le digo a la gente, mira, ¿dónde tenemos 300 estudiantes por año? Mandame un mail y vení y traé los ejercicios. Yo te ayudo cuando veo que la gente... Sí. A veces necesita eso, necesita un poco. Me pasó hace poco con una muchacha que es profe de secundaria, muy crack, y no podía cerrar el examen. Venite con nosotros. No es que vos le hagas nada. Ella venía, traía los ejercicios hechos, ¿entendés? Pero nada, en esa conversación, en eso, como que y ella estudiaba. Sí, fue ganando como una seguridad. Claro. ¿Qué tal? Cuando vino a dar el examen la última vez, me dice, yo no sé, me dice, no quiero ni entregarlo, me dice, porque no sé si me fue bien. Y le fue recontra bien. Salió con nota, o sea, había como logrado pasar esa barrera de... No, está bueno. Sí, es tremendo. Y bueno, ahora para ir cerrando, porque ya hace una hora casi que estamos conversando, excelentemente. Me gustaría hablar... dije al principio que yo no sé. Pregúntame por qué no sé hablar mucho. No, esta mujer la amo, sos lo más. Me gustaría irnos así, arriba del todo, porque ya está un poco. Me gusta esto de la pregunta del fracaso, pues siempre terminan en historias de éxito. Grado 5, año sabático, haciendo múltiples investigaciones, copada todavía. No lograste ser maestra, pero sos maestra. ¿Cómo es el éxito para vos? ¿En qué momento fue tipo, mamá, llegué, soy científica? ¿O cómo te imaginás que sería eso? Cuando efectivamente tengamos la Universidad Lucía Otero para estudiantes medios que le ponen esfuerzo y al final les va a ir bien. ¿Sabes qué? También desde hace rato estoy pensando en eso de qué considero yo como éxito desde el punto de vista profesional, ¿no? Uh-huh. Porque lo voy a decir porque quiero. Mi principal éxito, lo que yo siempre quise ser, además de maestra, fue Susanita. Yo siempre quise casarme y tener hijos. Y creo que tener los hijos que tengo es mi principal éxito. Pero por lejos. Pero desde el punto de vista profesional, yo me relaciono más el éxito a mi actividad como docente que a mi actividad como científica. Yo la verdad, me considero una buena científica. Uh-huh. Me va bien. Digamos, el éxito de científico se mide en cuánto publicás, en cuántos proyectos se financian. La verdad que a mí me va bien. Uh-huh. Entonces yo me considero una buena científica. Soy una científica seria, hago mi trabajo lo mejor que puedo, éticamente, que es una cosa que es muy importante en la actividad científica. Y eso está bueno y me hace sentir bien. Pero yo creo que mi principal éxito profesional tiene que ver como mi actividad como docente, pero te diría como docente referente de mi área, de mis propios compañeros, que la gente me vea como un referente en cómo dar clase y también en eso, en la relación con mis estudiantes de posgrado, en cómo manejo yo el grupo desde ese punto de vista.
pero más como de ese lado. Te diría que no sé cuándo ocurrió eso, pero yo hoy sí me siento exitosa en eso. Me siento que cuando alguien tiene una pregunta de inorgánica me la pregunte a mí. Eso me... Y porque, no solo porque porque la voy a saber, y si la voy a saber la voy a buscar en el libro, sino porque lo voy a saber transmitir, y si alguien dice, este tema, ¿vos qué decís? Si te lo doy así, lo doy de tal manera, ¿cómo lo podemos enfocar? Eso a mí me hace sentir exitosa. No sé cuándo fue, pero ese es mi éxito profesional, creo. Qué bien. Bueno, Lu, muchísimas gracias por regalarme tu tiempo, tu sabiduría. Una sabiduría. Ahora que hablo contigo, a pesar del tiempo que ha pasado, como igual me sigue entusiasmando lo que hago, ¿no? Eso también sí. Eso está tremendo, es me un encanta. Éxito. Es un éxito para mí. Pero bueno, muchísimas gracias, Lu. No, gracias a vos. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y podés comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Lu o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox o en Apple Podcasts o en las redes sociales, que nos ayuda mucho a visibilizar este podcast. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy es que si estás en un cuarto con 23 personas, hay un 50% de probabilidad de que al menos 2 personas cumplan años el mismo día. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas.